Radio Funglode presenta Salud Global. Les habla el doctor Héctor Eusebio en su programa Salud Global. Hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Montalvo, médico obstetra, ginecólogo, perinatólogo y especialista en bioética, quien es además jefe departamental en CEDIMAT. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo sobre la bioética. Buenas tardes, doctor Montalvo. Muy buenas tardes, Eusebio. Muy agradecido, muy satisfecho de esta invitación que me hace a compartir contigo y con la audiencia que tienes en tu programa. Sí, muchas gracias. Yo quiero que debemos comenzar instruyendo un poco a la audiencia sobre la diferencia entre los términos ética y bioética. ¿Qué te parece? Oh, me parece muy bien, muy atinado. Tú sabes que ha habido desde siempre un poco de, podríamos decir, confusión entre estos dos términos que se parecen, pero tienen una gran diferencia. En cuanto a la ética, hay que definirla como un concepto de carácter filosófico y se puede definir como el análisis sistemático, crítico y formal de la conducta humana para discernir de lo que es correcto o no, o de lo que es incorrecto, de lo que es bueno o de lo que es malo. También, de una manera más sencilla, podríamos decir que es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y eso es muy importante para poder decir que la ética no es un concepto universal aplicable a todos los grupos sociales, porque lo que en República Dominicana para un grupo en particular es ético, en África, por ejemplo, por poner un ejemplo, no necesariamente es igual. Y así en un grupo, por ejemplo, profesional, como somos los médicos, o en otro, como serían los abogados, los conceptos y la interpretación de la ética pueden ser diferentes. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro lo que es verdaderamente la ética. No es más que discernir entre lo bueno y lo malo, pero para todo el mundo las cosas no son iguales. Lo que para mí es bueno, tal vez para otros no lo es. En cuanto a bioética, la bioética es otra cosa. La bioética es el concepto de la ética de la vida y es, según su precursor, que fue Van Rensselaer, es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención a la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y de los principios morales. Miren qué diferencia. Para hablar de bioética hay que hablar de valores humanos y hay que hablar de moral. Por eso incluso hay un texto de una bioeticista muy reconocida española que se llama Adela Cortina, que se titula Ética sin moral, porque no necesariamente una cosa va de la mano de la otra. Muy bueno los conceptos aclarados. Y con relación al uso del término bioética, ¿se está usando de hace mucho tiempo o es algo nuevo? Mira, la bioética como tal, podríamos decir que es relativamente nueva. En el 1971, Potter es quien, a partir de situaciones que se comenzaron a dar al final de la década de los 60 y principios de los 70, sobre todo el avance de la ciencia, en el caso de la salud, ya se había producido, por ejemplo, el primer trasplante cardíaco en Sudáfrica, por el doctor Christian Barnard. Se había ya descubierto el tratamiento para hacer tratamiento de diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal en los Estados Unidos. Y se estaba dando una situación, y es que los médicos muchas veces no podían discernir, no podían definir a quién darle
oportunidades y a quién no. Y se hacía un poco casi por el gusto de cada quien. Y Potter entendió que debía ya abrirse una especie de marco regulatorio de lo que es el ejercicio de la medicina, pero basado en ese marco regulatorio que él llamó bioética. Sin embargo, y yo siempre hago esa observación, la bioética, ese es el nombre que Potter acuñó, pero la bioética podríamos llevarla hasta los años de Hipócrates en la historia de la medicina, porque Hipócrates tiene una de las frases que se puede equiparar con uno de los principios de la bioética, esa frase que dice primum non nocere, que significa primero no hacer daño, se parece mucho al principialismo de la bioética, que se define su primer elemento como primero no hacer mal, o sea, es la beneficencia. Entonces, no es un término, la bioética antiguo, es relativamente nuevo, pero el concepto de bioética es muy antiguo. Sí, en los últimos años se ha estado hablando bastante, se ha ido avanzando, hablando de bioética en nuestro país. A nivel de estudio, a nivel de universidades, ¿cómo se ha ido introduciendo la bioética? En República Dominicana la bioética ha tenido sus altas y sus bajas. Afortunadamente, en los últimos años se han incluso desarrollado cursos de posgrado para personas que hayan estado interesadas en el tema de la bioética. Universidades como INTEC, por ejemplo, desarrolló un posgrado, una maestría en bioética, pero lo que ha tenido más quizás dificultad es introducir la bioética en el pensum de todas las carreras de medicina del país. Son muchas las escuelas de medicina que tenemos en nuestro país. Sin embargo, solamente algunas tienen en su pensum esta disciplina como parte de las materias a cursar dentro de la carrera. Esa es una de las cosas que yo creo que hay que primeramente buscar la forma de que al ser esta disciplina en este momento tan importante para la práctica de la medicina, y no solamente de la medicina, porque hay que hacer una aclaración. La bioética no solo se refiere a la salud, también se refiere al entorno de nuestro mundo, se refiere a convivir con la naturaleza, se refiere al mantenimiento de nuestro planeta, porque todo lo que es vida está dentro de la bioética, los ríos, los árboles, las montañas, todo nuestro entorno es parte de la bioética, lo considera como parte también de ella misma. Así que yo creo que lo que más hace falta es que las universidades todas incluyan en su pensum la materia de bioética y que otras universidades ofrezcan también como posgrado, ya sea maestría o diplomado, la posibilidad de que los que la interesen se entrenen en este campo. Como usted habló algo acerca de la medicina, los hospitales, ¿qué se ha hecho a nivel hospitalario con los pacientes, con el trato a los pacientes, con el conocimiento del equipo médico con relación a la bioética? Bueno, mira, yo hasta hace unos meses estuve al frente del Consejo Nacional de Bioética en Salud, del CONABIOS. Estuve por 17 años consecutivos como director ejecutivo del CONABIOS. Y una de las tareas que nos impusimos fue precisamente ir a cada hospital, sobre todo los hospitales docentes, a los hospitales principales y regionales, a estimular a los miembros de los hospitales, no solo médicos, también en la parte administrativa y el personal paramédico, para formar los comités de bioética dentro de cada hospital. Y lo hicimos.
prácticamente en los principales hospitales de las regiones este, sur, norte y en Santo Domingo, formamos tanto comités asistenciales como comités de investigación. Desafortunadamente, los grupos a veces se van cambiando porque salen algunos ya de los comités, el tiempo quizás no les alcance. Otras veces ya no trabajan en los hospitales. En este momento, por ejemplo, hubo cambio de autoridades y muchos de esos miembros de los comités ya no están quizás ni siquiera dentro de los hospitales. Y eso ha hecho que alguno de esos comités se haya ido quizás adormeciendo, que haya quedado sin mucha actividad. Pero lo más importante es, sobre todo, en la parte del comité asistencial, que los hospitales los estimulen y los activen, porque es muy importante con la cantidad de situaciones conflictivas y dilemas que se dan a diario en los hospitales, en todos los hospitales, contar con un comité de expertos que pueda orientar a las autoridades y a los mismos médicos sobre a veces situaciones que no podemos entender o que no podemos encontrarle la salida para nosotros enfrentarla. Esa parte que tiene que ver con la asistencia es importante, pero otra parte importante también a nivel hospitalario es las investigaciones que se hacen ahora que tenemos tantas residencias médicas y es obligatorio que hagan una tesis al terminar. ¿Qué ha pasado con la bioética en la parte investigativa en los hospitales de nuestro país? Bueno, precisamente el Consejo Nacional de Bioética en Salud, el CONABIOS, es la entidad que el Ministerio de Salud Pública designó con el fin de regular todas las investigaciones clínicas que se llevan a cabo en el país y que involucren seres humanos. Sin embargo, en los hospitales, sobre todo en los hospitales docentes, no se hace tanta investigación con involucramiento directo, o sea, investigaciones clínicas, como se definen, aquellas en las cuales hay intervencionismo. La mayor parte de las investigaciones que se hacen en los hospitales son de hipótesis, o sea, son revisiones de casos y son estudios epidemiológicos que no necesariamente requieren de la autorización de la autoridad reguladora, en este caso del CONABIO. Sin embargo, en esos hospitales debe haber esos comités de bioética de tipo para investigación, deben contar con expertos que puedan revisar los protocolos antes de que se inicien las investigaciones y ver si ameritan ser enviados al CONABIOS o si se pueden realizar ahí. Pero de todos modos, si para realizarlos ahí cumplen con lo que son por lo menos las normas mínimas de la investigación en salud. Porque una cosa es investigación clínica, como dije, que es cuando hay intervencionismo, cuando se le da algún medicamento o se le da algún tratamiento a las personas, a los seres humanos, y otra es la investigación médica, en la cual no necesariamente hay intervencionismo, pero se va a trabajar con un récord médico, y el récord médico también tiene, desde el punto de vista bioético, que tener, cuidarse, que recibir un trato especial, porque ahí está toda la información de un paciente. Está el secreto médico también de esa paciente o ese paciente. Así es. La confidencialidad, que es uno de los temas que la bioética más exige que se garantice a las personas que asisten o que son atendidas en cualquier institución médica. Pero esos comités intrahospitalarios de bioética deben apegarse a los lineamientos generales del Consejo Nacional de Bioética, ¿no? Sí, mira, el Consejo, en los momentos en que nosotros estuvimos y cuando formamos esos comités, les dimos asesoría e incluso les dimos material para que les sirviera de guía, un material muy bueno que elaboró la UNESCO
y nosotros estuvimos por varios años como representantes de la República Dominicana ante el Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO en París, y nos aportaron, la UNESCO nos aportó muy buen material que nosotros distribuimos en la mayoría de esos comités. No tan solo en los hospitales, también en República Dominicana existen en la parte de investigación una gran cantidad de comités de investigación, pero institucionales e independientes. Algunas instituciones, incluso instituciones que no son oficiales, como por ejemplo el Instituto de Dermatología, el oncológico, instituciones como el Hospital General de la Policía, el Central, diría. Todas esas instituciones han elaborado su comité de investigación y ellos fueron registrados por el CONABIO y se les dio asesoría y se les dio material para que se guiaran por ese material para llevar a cabo sus funciones. Yo creo que algo que usted mencionó ahorita, hay que tomarlo muy en cuenta, es que ha habido muchos cambios a nivel de los hospitales. Pensionaron miles de médicos, muchos médicos ya de muchos años, con mucha experiencia. Algunos formaban parte de esos comités. Quizá eso ahora es una debilidad. ¿Qué usted opina que se pudiera hacer ahora para darle un nuevo impulso tanto a los comités de bioética como la rigurosidad de la investigación en los centros hospitalarios? Pienso que es así, y lo que ahora correspondería sería que las nuevas autoridades que han asumido en los hospitales y el personal que ha ido sustituyendo a los que hemos sido pensionados, dentro de los cuales me encuentro yo, también se involucre en el tema de la bioética y, lo más importante, apoye que el nuevo personal se entrene, reciba entrenamiento en bioética. No necesariamente tienen que hacer una maestría. En las redes, de manera online, hay muy buenos cursos, tanto de la OPS como de la UNESCO, gratis totalmente, que en unas cuantas semanas pueden darle perfectamente una formación básica para que las personas que están interesadas en el tema se nutran de esa información y luego vayan a formar parte de esos comités que deben activarse en todos los hospitales. Doctor, y hablando ahora un poco de la pandemia del COVID-19, ¿qué papel ha jugado la bioética en toda esta pandemia? Bueno, yo pienso que la bioética ha sido fundamental en la pandemia, desde el comienzo. Recordemos que al inicio de la pandemia, una de las cosas que empezó a llamar la atención fue el desconocimiento de cómo accionar, incluso de cómo informar la situación con relación a la pandemia. Comenzaron a a darse informaciones y a manejar la información de una manera un poco desproporcionada a veces y otras veces muy poco ética. Y ahí la bioética tuvo que intervenir, porque vuelvo y digo lo que hace un momentito ya mencionamos. Una de las cosas fundamentales en el campo de la salud es la confidencialidad del paciente. Recordemos que en esos días primeros, en esos primeros meses de la pandemia, era común escuchar por las noticias, la radio, los comentaristas, mencionando nombres personales de personas que habían contraído el COVID, que habían fallecido, que estaban ingresados, que estaban internos, y eso no debe ser. Entonces la bioética tuvo que intervenir ahí para regular un poco ese desorden, vamos a decir así, que había desde el punto de vista informativo, ético. Pero también una de las cosas en la cual más ha hecho énfasis la bioética es en el manejo de los medicamentos. El tema del COVID es una situación totalmente nueva. No estábamos preparados para esto y por tanto no conocíamos todavía, ni siquiera conocemos bien los tratamientos.
Y al principio, y todavía en este momento, se comenzó a hacer tratamientos empíricos, a inventar, vamos a decir así, con tratamientos. Y muchas veces esos tratamientos incluso estaban siendo explotados comercialmente. Algunos médicos, vamos a llamar la cosa por su nombre, empezaron a ofrecer tratamientos con medicamentos no probados desde el punto de vista científico y cobraban o cobran por esos tratamientos. Y eso no es ético y ahí tiene que intervenir la bioética. La bioética tiene que intervenir advirtiéndole a la población que un producto que no ha sido probado científicamente, que no ha pasado por las diferentes fases de la investigación clínica, no puede ser administrado a ninguna persona y mucho menos administrado como parte de un tratamiento por el cual se va a cobrar. Solamente se podría administrar un producto no aprobado todavía como parte de una investigación clínica, pero para eso hay que hacer un protocolo y para eso hay que hacer una serie de procedimientos que hay que cumplir con las normas que establece la bioética. Doctor, y con relación a la industria farmacéutica, ¿usted cree que ha cumplido con las normas y protocolos Bueno, mira, para el estudio de las vacunas? Sí, las farmacéuticas han sido vitales para el manejo del caso del tema de la bioética, pero fundamentalmente el tema de las vacunas. Como sabemos, comenzó una especie de carrera de velocidad y de resistencia al mismo tiempo, desde el mismo momento en que se conoció el virus, a ver en cuál llegaba primero a desarrollar la vacuna. Y en ese sentido, las diferentes farmacéuticas que se dedicaron a desarrollar las vacunas elaboraron los protocolos de investigación para llevarlos a cabo y encontrar rápidamente las vacunas. ¿Qué sucedió o qué está sucediendo? Desde el punto de vista bioético, un estudio que no cumpla con los rigores que establecen las normas establecidas desde el año 1943, cuando apareció el Código de Nuremberg para regir las investigaciones, y luego la Declaración de Helsinki, un estudio que no cumple con esos parámetros no tiene validez científica, no puede ser considerado los resultados como seguros. Entonces, la bioética tuvo que exigir que se cumpliera todo el rigor científico, que no se saltara ninguna de los procedimientos que están establecidos para llegar hasta el final de una investigación. Porque en esa carrera era también una carrera comercial, y el laboratorio que desarrollara primero la vacuna podría ser que tuviera mayores beneficios económicos. Entonces, la bioética ha sido fundamental para eso. Si no hubieran existido las normas bioéticas que rigen la investigación clínica, no sabemos qué hubiera pasado, tanto desde el punto de vista de las vacunas como de los tratamientos que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo para controlar la pandemia. Finalmente, doctor Montalvo, los minutos que nos quedan y siguiendo en la línea de la pandemia, organismos internacionales, mundiales, regionales y nacionales como es la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y el Ministerio de Salud han aprobado en sentido general que las vacunas se le apliquen a las embarazadas. No todo el mundo está de acuerdo, pero los directores de esas instituciones, los ministros, los presidentes, dicen que sí, que se la pueden poner. Me gustaría ver su opinión en ese sentido. Las vacunas para el COVID en embarazadas. Bueno, ese sí es un tema interesante. Yo lo tengo que enfocar desde mi condición de obstetra, o sea, médico que se dedica al cuidado de la embarazada, desde el punto de vista perinatal, que es otra de mis especialidades, mi subespecialidad, medicina perinatal, o sea, el cuidado del bebé dentro de la barriguita de la mamá, y también desde el punto de vista bioético. Es
tan importante porque de eso podría depender incluso la salud y la vida de miles de niños que no han nacido todavía. Y me he referido al tema y quiero aprovechar este momento y esa pregunta que tú me haces para reiterar mi posición. Considero, y lo acabo de decir, no con relación a esta pregunta, sino a la anterior, que para llevar a cabo una investigación que sea confiable y ofrecerle a la población la seguridad de un producto farmacéutico, ese producto farmacéutico tiene que haber pasado por todas las fases de la investigación, que comienza con la preclínica o no clínica, que es con animales, luego la fase 1, que es con un grupo reducido de personas sanas, luego viene la fase 2, que amplía el grupo, y aparte de esa primera 2 fases, que fue para determinar seguridad, en esa segunda fase, lo que se investiga es seguridad y eficacia. Luego la tercera fase, que es la que se amplía mucho más a los grupos de investigación para asegurar aún más la seguridad y eficacia, sobre todo la eficacia. Y por último, la fase en que estamos ya, que es la fase 4, fase de comercialización, pero además la fase de farmacovigilancia, porque se está observando en el mundo entero qué está pasando con la vacuna. Ahora bien, ¿esa vacuna fue desarrollada para embarazadas? No. En ninguna de las fases de la investigación se incluyó mujeres embarazadas. No se incluyó porque desde el punto bioético no se permite que a una embarazada se le dé un producto para fines de investigación. Entonces no hay prueba, no hay ninguna prueba en ninguna parte del mundo que asegure que la vacuna en ninguna etapa del embarazo es segura. Podría ser que no haya ningún problema, pero podría ser que después que empiecen a nacer los niños que todavía no han nacido, de las madres a las cuales se les ha administrado la vacuna, encontremos que hay algunas situaciones que se puedan atribuir a la vacuna. Entonces, yo no estoy de acuerdo con vacunar a las mujeres embarazadas de manera libre, de manera totalmente indiscriminada. Creo que hay que esperar más, que debemos ser cautos, que las autoridades deben ser cautas y que los médicos que manejamos los embarazos no nos responsabilicemos nosotros mismos al decirle a nuestras pacientes, vacúnense que no le va a pasar nada ni a usted ni a su bebé, porque nosotros no tenemos evidencia científica de que eso sea así. Esperemos más, esperemos que los organismos como el CDC en Estados Unidos, que reúne toda la información y la va dando a medida que va llegando, tenga una casuística más amplia de lo que está sucediendo con las mujeres embarazadas y lo que va a suceder con esos bebés que van a comenzar a nacer, porque no ha nacido ninguno después que se comenzó a vacunar. Me refiero a las mujeres que estaban embarazadas en el segundo trimestre del embarazo. Tal vez han nacido algunos de mujeres que ya tenían 8 meses al momento en que la vacunaron, pero esas son las que menos riesgo tienen. Hay que esperar. Doctor, finalmente, si por el riesgo aumentado por el estado de embarazo ante cualquier enfermedad, sobre todo las virales, las mujeres deciden que sí se la quieren poner su vacuna porque tienen miedo de que le afecte el COVID y le cause un riesgo mayor que a la población. Entonces, si ella la decide, se le puede poner su vacuna, porque ella lo decide, sí. Perdón, como yo decía que decían los guardias, ¿no? Ni me ofrezco ni me niego, pero si se la quiere poner, esa es su responsabilidad. Sí, lo que tenemos que también es asumir la bioética. El principialismo de la bioética tiene cuatro elementos. Uno es beneficencia, o sea, siempre hacer o tratar de hacer el bien cuando hacemos una acción médica. No maleficencia, nunca hacer una acción a sabiendas de que puede afectar
la salud de un paciente. Justicia, ser justos, distribuir todo de manera equitativa entre todo el mundo. Y la cuarta, y ahí entra esa respuesta, es la autonomía. El respeto del derecho que tienen los pacientes de decidir por sí mismos lo que quieren hacer. Ahí entra la decisión de la mujer embarazada de si quiere aceptar o no la vacuna, pero no imponérsela. Ninguna autoridad puede imponerla porque no tiene justificación, no tiene prueba de la seguridad de esa vacuna porque no han sido probadas en embarazadas y además porque debe respetarse el principio de la autonomía del paciente. Bien, bien, muchas gracias. Hemos tenido esta tarde una maravillosa entrevista con el profesor médico, obstetra, ginecólogo, perinatólogo, especialista en bioética, el doctor Miguel Montalvo. Muchas gracias, doctor, por su contribución al programa. Muchísimas gracias a ustedes y feliz tarde. Radio Funglode presentó Salud Global.